Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre feliz de estar con ustedes, y hoy les traigo un vídeo que de verdad, estoy súper emocionado /diagonal a de compartir. Y es que vamos a hablar de Bomba. Sí amigos, Bomba. Vamos a sumergirnos en el mundo de los romances televisivos, y específicamente, en el que involucra a dos de nuestros actores turcos favoritos, Can Yaman y Demet Özdemir. El título lo dice todo, ¿verdad? Bomba, Can Yaman y Demet Özdemir, amor a la vista. Él dio el primer paso. Uf, qué emoción. Ya con el título se me acelera el corazón. Vamos a analizar a fondo este tema, a desmenuzar cada detalle, a recordar esos momentos que nos hicieron suspirar, y sobre todo, a especular un poquito, porque eso es lo que nos gusta. Prepárense para un viaje en el tiempo, porque vamos a revivir la magia que generaron estos dos artistas en la pantalla. ¿Y saben qué? Antes de que sigamos, si eres nuevo /diagonal a por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te pierdas ninguno de mis vídeos. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba contenido nuevo. Y ahora sí, vamos a empezar. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Can Yaman y Demet Özdemir? Bueno, para quienes no los conozcan, Can Yaman es ese galán turco que nos ha robado el corazón con su encanto, su físico y su talento. Lo hemos visto en series como Erkenci, que fue un verdadero fenómeno mundial, y en otras producciones que han arrasado en todo el mundo. Su carisma es innegable y su habilidad para meterse en la piel de sus personajes lo hacen un actor muy especial. ¿Y Demet Özdemir? Demet. Esa mujer radiante, talentosa y con una belleza que enamora. La hemos visto brillar en Erkenci junto a Can, y también en otras series como Doğu Unep Kaderindir. Demet es una actriz con una gran versatilidad, capaz de interpretar roles dramáticos y cómicos con la misma maestría. Su química en pantalla es increíble y su personalidad arrolladora la convierten en una de las actrices más queridas de Turquía. Y por supuesto el punto de partida de todo este revuelo, Erkenci. Esta serie que se estrenó en 2018 fue un fenómeno mundial. La historia, la ambientación, la música y por supuesto la pareja protagonista. Todo se combinó para crear una serie adictiva, que nos enganchó a todos desde el primer capítulo. La historia de Can y Sanem nos conquistó por completo. Su amor, lleno de altibajos, de momentos románticos, de risas y de lágrimas, nos hizo sentir como si fuéramos parte de la historia. Erkenci es mucho más que una simple serie de televisión, fue un fenómeno cultural. La trama, que giraba en torno a Sanem, una joven aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo exitoso y misterioso, cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie nos transportaba a Estambul con sus calles vibrantes, sus aromas exóticos y su ambiente romántico. Los paisajes, la moda, la música, todo contribuía a crear una atmósfera mágica que complementaba a la perfección la historia de amor. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue el ingrediente secreto que convirtió a Erkenci en un éxito arrollador. Su conexión era evidente tanto en pantalla como fuera de ella. Los fans se enamoraron de la forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la complicidad que compartían. Cada escena romántica era un festín para los sentidos, y cada discusión, un momento de tensión que mantenía a la audiencia al borde del asiento. La historia de Can y Sanem es un cuento de hadas moderno, con todos los elementos que lo hacen irresistible. Hay un encuentro fortuito, un amor a primera vista, obstáculos que superar, malentendidos que aclarar y, por supuesto, un final feliz. La serie aborda temas universales como el amor, la familia, la amistad, la ambición y la búsqueda de la felicidad. Y lo hace con una combinación perfecta de humor, drama y romance. La ambientación en el mundo de la publicidad, donde Sanem consigue un trabajo, también añadió un elemento interesante a la trama. Vimos los entresijos de la creación de anuncios, las rivalidades profesionales y las presiones del mundo laboral. Esto proporcionó un trasfondo realista a la historia de amor, y permitió que los personajes se desarrollaran en un entorno dinámico y lleno de desafíos. La música de Erkenci fue otro de sus grandes aciertos. La banda sonora, con canciones alegres y pegadizas, acompañaba a la perfección las escenas románticas y los momentos de felicidad. La música turca, con sus melodías únicas y sus ritmos vibrantes, añadía un toque exótico y sensual a la serie. Erkenci no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó a audiencias de todo el mundo.
La serie se emitió en más de 60 países, y se tradujo a numerosos idiomas. Los fans de todo el mundo se unieron para seguir la historia de Can y Sanem, para comentar los episodios en las redes sociales y para crear comunidades online dedicadas a la serie. El impacto de Erkencikus fue tal que impulsó las carreras de Can Yaman y de Method Demir a nivel internacional. Ambos actores se convirtieron en estrellas, y sus nombres se asociaron para siempre con la serie. La serie demostró que las historias de amor turcas pueden conquistar a audiencias de todo el mundo, y allanó el camino para otras producciones turcas exitosas. Y es que en Erkencikus, la chispa entre Can y Demet era innegable. No solo eran compañeros de trabajo, sino que la química que tenían en la pantalla era palpable. Sus miradas, sus gestos, sus roces. Todo transmitía una conexión muy especial. Y claro, esto alimentó las especulaciones de los fans. ¿Será que lo que veíamos en la pantalla era real? ¿Será que el amor traspasaba la ficción? La popularidad de Erkencikus y la evidente química entre Can y Demet generaron una gran cantidad de especulaciones sobre una posible relación romántica fuera de la pantalla. Los fans, ávidos de más detalles, comenzaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada comentario de los actores en busca de pistas. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y conjeturas. Se crearon foros, grupos de discusión y hashtags dedicados a la pareja. Los fans compartían fotos, vídeos y análisis de cada interacción entre Can y Demet. Se debatían sobre la veracidad de los rumores, y se expresaban deseos de que el amor ficticio se convirtiera en realidad. La pasión de los fans por la pareja era tal que llegaron a crear sus propios fanfics donde imaginaban la vida de Can y Sanem fuera de la serie. La prensa rosa también se hizo eco de los rumores. Los medios de comunicación turcos e internacionales publicaron artículos sobre la posible relación, y los paparazzi seguían a los actores a todas partes en busca de una exclusiva. Las entrevistas con Can y Demet se convirtieron en un campo de minas, donde los periodistas intentaban obtener alguna declaración que confirmara o desmintiera los rumores. La expectación era tal que cada aparición pública de Can y Demet era un evento. Los fans se agolpaban en los eventos a los que asistían, y las redes sociales se inundaban de fotos y vídeos de los actores. Cada interacción entre ellos era analizada al detalle, y cada gesto era interpretado como una posible señal de amor. La propia Demet Özdemir alimentó la especulación cuando, en varias entrevistas, se mostró muy cercana a Can y habló de él con admiración. Sus declaraciones eran ambiguas, y dejaban abierta la puerta a la imaginación. Los fans interpretaban sus palabras como una confirmación velada de que algo más que amistad existía entre ellos. Can Yaman, por su parte, se mantuvo un poco más reservado en sus declaraciones. Sin embargo, en sus entrevistas, siempre mostraba un gran respeto y admiración por Demet. Sus palabras, aunque no confirmaban una relación, dejaban entrever una conexión especial entre ambos. Los rumores sobre la relación de Can y Demet se intensificaron durante y después del rodaje de Erkencikus. Se especulaba sobre encuentros secretos, viajes juntos y regalos especiales. Algunos fans incluso afirmaron haberlos visto juntos en lugares románticos. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial por parte de los actores. La falta de confirmación por parte de Can y Demet no hizo sino aumentar la especulación. Los fans se aferraron a las pocas pistas que tenían, y crearon sus propias teorías sobre lo que estaba pasando. Algunos creían que la pareja estaba protegiendo su relación de la atención mediática, mientras que otros pensaban que simplemente eran muy buenos amigos. La incertidumbre solo sirvió para alimentar la pasión de los fans. La pareja se convirtió en un fenómeno cultural, y su historia de amor capturó la imaginación de millones de personas en todo el mundo. La pregunta de si Can y Demet estaban juntos fuera de la pantalla se convirtió en un tema recurrente de conversación, y la respuesta seguía siendo un misterio. Y aquí es donde entra en juego el título de nuestro vídeo, Amor a la vista. Él dio el primer paso. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, amigos, a lo largo de la serie y después de ella, hubo rumores y pistas que sugirieron que Can Yaman fue el que de alguna manera tomó la iniciativa. No vamos a decir que fue una declaración de amor explícita, pero sí que en varias ocasiones, Can demostró tener gestos y actitudes que indicaban un interés más allá de la amistad profesional. El análisis de la posible iniciativa de Can Yaman en la relación con Demet Özdemir se basa en una serie de pistas y gestos que los fans y los medios de comunicación detectaron a lo largo del tiempo. Si bien no hay pruebas definitivas,
se han recopilado una serie de elementos que sugieren que Khan podría haber sido el que de alguna manera tomó la iniciativa en la relación. Uno de los elementos más recurrentes en este análisis son las entrevistas de Can Yaman. En varias ocasiones el actor ha hablado de Demet Özdemir con gran admiración y cariño. Sus palabras, llenas de elogios y afecto, han sido interpretadas por muchos como una señal de un interés más allá de la amistad profesional. Khan ha destacado la belleza, el talento y la personalidad de Demet, y ha expresado su felicidad por haber trabajado con ella. Otro elemento importante son las fotos y vídeos que muestran la cercanía y complicidad entre Khan y Demet. En muchas ocasiones se les ha visto riendo y jugando juntos, compartiendo gestos de cariño y miradas cómplices. Estas imágenes han sido analizadas al detalle por los fans, que han buscado en ellas señales de un posible romance. La forma en que se miraban, en que se tocaban y en que se comunicaban, ha sido interpretada como una muestra de una conexión especial. Además, se han señalado ciertos detalles y gestos que, aunque pequeños, han sido interpretados como indicios de un interés romántico. Por ejemplo, se ha observado que Khan a menudo miraba a Demet con una intensidad particular, y que en ocasiones le dedicaba miradas de admiración y cariño. También se ha notado que Khan era especialmente atento con Demet, y que siempre se preocupaba por su bienestar. Un ejemplo claro de este interés se pudo ver en la forma en que Khan solía referirse a Demet en las redes sociales. En numerosas ocasiones el actor comentaba las fotos y vídeos de Demet con mensajes cariñosos y elogiosos. Estos comentarios, que a menudo eran muy directos y expresivos, fueron interpretados por los fans como una señal de que Khan sentía algo más por ella. Otro elemento que ha sido analizado con detalle son los rumores sobre encuentros secretos y viajes juntos. Aunque no hay pruebas definitivas de que estos encuentros hayan tenido lugar, los rumores han persistido a lo largo del tiempo y han alimentado las especulaciones sobre una posible relación romántica. Algunos fans incluso afirman haber visto a Khan y Demet juntos en lugares románticos y han compartido fotos y vídeos que, según ellos, lo demuestran. La energía palpable entre ellos, especialmente durante el rodaje de Erkencikus, también fue un factor importante. La química que tenían en pantalla era tan intensa que resultaba difícil creer que fuera solo producto de la actuación. Los fans y los medios de comunicación notaron la forma en que se miraban, la manera en que se tocaban y la complicidad que compartían, y lo interpretaron como una señal de que algo más estaba sucediendo entre ellos. Sin embargo, es importante señalar que todas estas pistas y gestos son interpretaciones subjetivas. No hay pruebas definitivas de que Can Yaman haya tomado la iniciativa en la relación con Demet Özdemir. Es posible que simplemente fueran muy buenos amigos, y que la química que tenían en pantalla fuera producto de su profesionalismo y su talento actoral. Las redes sociales, por supuesto, fueron el caldo de cultivo perfecto para alimentar estos rumores. Los fans, alucinados por la química de la pareja en la pantalla, empezaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada comentario. Crearon grupos, foros y hashtags donde compartían sus teorías y sus esperanzas. ¿Sería posible que el amor de la ficción se convirtiera en realidad? La pregunta rondaba en el aire. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en la difusión y amplificación de los rumores sobre la posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Plataformas como Instagram, Twitter y Facebook se convirtieron en el escenario perfecto para que los fans expresaran sus opiniones, compartieran sus teorías y analizaran cada detalle de la interacción entre los actores. Los hashtags relacionados con la serie Erkencikus y con la pareja Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en tendencia en varias ocasiones. Los fans utilizaban estos hashtags para compartir fotos, vídeos y comentarios sobre la serie y sobre la posible relación romántica. Los hashtags también se utilizaban para crear campañas de apoyo a la pareja, y para expresar el deseo de que su amor se hiciera realidad. Los grupos de fans en redes sociales se multiplicaron, y se convirtieron en comunidades online dedicadas a la pareja. Los miembros de estos grupos compartían información, analizaban fotos y vídeos, y debatían sobre la veracidad de los rumores. Los grupos de fans también organizaban eventos online, como sesiones de preguntas y respuestas con otros fans y maratones de visualización de episodios de la serie. Los foros de discusión online se convirtieron en el lugar perfecto para que los fans expresaran sus opiniones y debatieran sobre los diferentes aspectos de la relación entre Can y Demet. Los miembros de estos foros compartían sus teorías, analizaban las pistas y los gestos de los actores, y expresaban sus deseos de que su amor se materializara. Los foros de discusión también eran utilizados para crear fanfics y fanarts sobre la pareja.
La viralidad de las fotos y vídeos de Khan y Demet en las redes sociales fue otro factor importante. Los fans compartían imágenes de los actores juntos, analizando cada detalle y buscando señales de un posible romance. Los vídeos que mostraban la cercanía y la complicidad entre ellos se volvieron virales, y generaron un gran interés en la posible relación. La interacción de los propios actores en las redes sociales también alimentó la especulación. Can Yaman y Demet Özdemir a menudo comentaban las publicaciones del otro y compartían fotos y vídeos juntos. Estos gestos, que parecían normales para dos compañeros de trabajo, fueron interpretados por los fans como una señal de que algo más estaba sucediendo entre ellos. La prensa rosa también utilizó las redes sociales para difundir los rumores. Los medios de comunicación compartían fotos y vídeos de los actores juntos, y analizaban cada detalle de sus interacciones en las redes sociales. Los medios de comunicación también utilizaban las redes sociales para interactuar con los fans, y para obtener información sobre la posible relación. En resumen, las redes sociales fueron el caldo de cultivo perfecto para alimentar los rumores sobre la posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Las plataformas sociales permitieron a los fans expresar sus opiniones, compartir sus teorías y analizar cada detalle de la interacción entre los actores. Las redes sociales también fueron utilizadas por los medios de comunicación para difundir los rumores y para mantener al público informado sobre la situación. Ahora bien, ¿qué pasó después de Erkenci-Kuş? Después de que la serie llegara a su fin, los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet no cesaron. Se habló de encuentros secretos, de viajes juntos, de regalos y detalles. Pero al final, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. La etapa posterior a Erkenci-Kuş fue un periodo de intensa especulación y de incertidumbre para los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. A pesar de que la serie había terminado, los rumores sobre una posible relación entre los actores no cesaron. La falta de confirmación oficial por parte de Can y Demet no hizo más que alimentar la imaginación de los fans y de los medios de comunicación. Los rumores sobre encuentros secretos persistieron a lo largo del tiempo. Se habló de citas en lugares discretos, de cenas románticas y de encuentros clandestinos. Los fans, ávidos de más información, crearon sus propias teorías sobre estos encuentros, y especularon sobre el posible paradero de los actores. Los rumores sobre viajes juntos también fueron recurrentes. Se dijo que Can y Demet habían viajado juntos a diferentes lugares, y que habían disfrutado de unas vacaciones románticas en secreto. Los fans especularon sobre los destinos de los viajes, y sobre las posibles actividades que los actores habían realizado durante sus escapadas. Los rumores sobre regalos y detalles también alimentaron la especulación. Se dijo que Can y Demet se habían hecho regalos especiales, y que se habían dedicado gestos románticos en privado. Los fans especularon sobre la naturaleza de los regalos y sobre el significado de los gestos, y crearon sus propias teorías sobre la posible relación romántica. Sin embargo, a pesar de todos estos rumores, nunca hubo una confirmación oficial por parte de Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos actores se mantuvieron herméticos en cuanto a su vida privada, y evitaron hablar sobre la posible relación. Esta falta de confirmación no hizo más que aumentar la especulación y el interés de los fans. La ausencia de una confirmación oficial también llevó a los fans a crear sus propias teorías sobre por qué Can y Demet no habían hecho pública su relación. Algunos fans creían que la pareja estaba protegiendo su privacidad y que no quería exponer su relación a la atención mediática. Otros fans creían que la pareja estaba esperando el momento oportuno para hacer pública su relación, y que estaban planeando una gran revelación. La falta de una confirmación oficial también llevó a los fans a buscar pistas en las redes sociales y en las entrevistas de los actores. Los fans analizaron cada foto y vídeo de Can y Demet, y buscaron señales de una posible relación. Los fans también prestaron atención a las declaraciones de los actores, y trataron de interpretar sus palabras en busca de pistas. En resumen, la etapa posterior a Erkenci-Kuş fue un periodo de intensa especulación y de incertidumbre para los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. A pesar de que la serie había terminado, los rumores sobre una posible relación entre los actores no cesaron. La falta de confirmación oficial por parte de Can y Demet no hizo más que alimentar la imaginación de los fans y de los medios de comunicación. Ambos siguieron sus carreras por separado. Can Yaman, como ya sabemos, ha tenido un éxito internacional, protagonizando series en Italia y otros países.
Demet Özdemir también ha continuado su exitosa carrera, participando en nuevas producciones y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Después del éxito de Erkenci, Can Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados en sus carreras profesionales. Ambos actores se enfocaron en nuevos proyectos y lograron consolidar su éxito en el mundo del espectáculo. Can Yaman, tras el éxito de Erkenci, decidió ampliar sus horizontes profesionales y comenzó a trabajar en proyectos internacionales. El actor se mudó a Italia, donde protagonizó varias series y películas, consolidando su éxito en el mercado europeo. El físico de Can, su carisma y su dominio de varios idiomas le abrieron las puertas a nuevas oportunidades profesionales. Demet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa carrera en Turquía. La actriz participó en nuevas producciones y demostró su versatilidad actoral. Demet se convirtió en una de las actrices más populares de Turquía, y su nombre se asoció a proyectos de éxito. La actriz demostró su capacidad para interpretar diferentes tipos de roles y se ganó el reconocimiento de la crítica y del público. A pesar de que tomaron caminos separados, Can Yaman y Demet Özdemir continuaron siendo dos de los actores más queridos y admirados de Turquía. Los fans de la pareja continuaron siguiendo sus carreras con interés y esperaron ansiosamente cualquier noticia sobre sus nuevos proyectos. La distancia geográfica y los diferentes proyectos profesionales no impidieron que el nombre de Can Yaman y Demet Özdemir continuaran asociados en la mente del público. La química que demostraron en Erkenci fue algo que quedó grabado en la memoria de los fans, y la posibilidad de que volvieran a trabajar juntos siempre estuvo presente. En resumen, la separación profesional de Can Yaman y Demet Özdemir no significó el fin de sus carreras exitosas. Ambos actores continuaron cosechando éxitos por separado y demostraron su talento y versatilidad. La pareja, sin embargo, continuó siendo recordada por los fans, y la posibilidad de que volvieran a trabajar juntos siempre estuvo presente. Y a pesar de que el tiempo ha pasado, la chispa entre ellos sigue siendo tema de conversación. Muchos fans, y yo me incluyo, seguimos soñando con la posibilidad de que algún día, el amor que vimos en la pantalla se materialice fuera de ella. Quizás, solo quizás, en un futuro volvamos a verlos juntos en otro proyecto. ¿Quién sabe? A pesar del paso del tiempo y de la separación profesional de Can Yaman y Demet Özdemir, la chispa que surgió entre ellos en Erkenci sigue siendo un tema de conversación recurrente entre los fans. La química que demostraron en la pantalla, la complicidad que compartieron y los rumores sobre una posible relación romántica fuera de la ficción han mantenido viva la esperanza de muchos seguidores de que algún día el amor que se vio en la serie se materialice fuera de ella. La nostalgia por Erkenci y por la pareja Can Yaman y Demet Özdemir sigue presente en el corazón de los fans. Los seguidores de la serie continúan compartiendo fotos, vídeos y comentarios sobre los actores, y reviven los momentos más románticos y emotivos de la serie. La posibilidad de que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos, y de que su relación evolucione, es un tema recurrente de discusión entre los fans. La incertidumbre sobre el futuro de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha alimentado la especulación y la esperanza de los fans. Muchos seguidores de la pareja creen que, a pesar de la separación, la chispa entre ellos sigue viva, y que algún día podrían volver a estar juntos. La posibilidad de que los actores se reencuentren en un futuro proyecto, o de que se produzca un reencuentro sentimental, es un tema de ilusión y de deseo entre los fans. Las redes sociales han jugado un papel fundamental en la propagación de la nostalgia y de la esperanza entre los fans. Los seguidores de la pareja comparten fotos, vídeos y comentarios sobre Can Yaman y Demet Özdemir, y expresan sus deseos de que su amor se haga realidad. Los hashtags relacionados con la serie y con los actores se mantienen activos, y los fans continúan creando comunidades online dedicadas a la pareja. La historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, tanto en la ficción como en la vida real, ha dejado una huella imborrable en el corazón de los fans. La pareja ha demostrado que el amor y la pasión pueden traspasar la pantalla, y que las historias románticas pueden generar emociones intensas y duraderas. La posibilidad de que el amor de Can y Sanem se materialice en la vida real sigue siendo un sueño para muchos, y la esperanza de que algún día se cumpla es un motor que impulsa a los fans a seguir soñando. Lo cierto es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos ha enseñado mucho sobre el amor, la amistad y la magia del mundo del espectáculo. Nos ha recordado que a veces la realidad supera la ficción, y que los sueños pueden hacerse realidad.
Y aunque no sepamos con certeza qué pasó entre ellos, lo que sí sabemos es que nos regalaron momentos inolvidables y que su química en pantalla es algo que quedará grabado en nuestra memoria para siempre. La historia de Can Yaman y de Method Demir, más allá de los rumores y de la especulación, ha dejado una serie de lecciones sobre el amor, la amistad y la magia del mundo del espectáculo. La pareja, tanto en la ficción como en la vida real, ha demostrado que el amor y la pasión pueden traspasar la pantalla, y que las historias románticas pueden generar emociones intensas y duraderas. La historia de Can Yaman y de Method Demir nos ha enseñado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que las relaciones pueden ser un viaje lleno de altibajos, de risas y de lágrimas. La pareja en la serie Erkenciskus nos regaló momentos inolvidables de romance, de pasión y de complicidad, y nos demostró que el amor puede ser una fuerza poderosa que nos impulsa a superar cualquier obstáculo. La historia de Can Yaman y de Method Demir nos ha enseñado que la amistad puede ser un tesoro invaluable, y que los amigos pueden ser un apoyo fundamental en nuestra vida. La pareja en la serie y fuera de ella, nos demostró que la amistad puede ser una base sólida para construir relaciones duraderas, y que los amigos pueden ser nuestros compañeros de viaje en la aventura de la vida. La historia de Can Yaman y de Method Demir nos ha enseñado la magia del mundo del espectáculo, y nos ha recordado que las historias que vemos en la pantalla pueden tener un impacto significativo en nuestra vida. La pareja con su talento, su carisma y su química, nos regaló momentos inolvidables que quedarán grabados en nuestra memoria para siempre. La historia de Can Yaman y de Method Demir nos ha recordado que a veces la realidad supera la ficción, y que los sueños pueden hacerse realidad. La pareja con su éxito en el mundo del espectáculo, nos demostró que con esfuerzo, talento y pasión, podemos alcanzar nuestros sueños y convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia. Así que en resumen, hemos hablado de la química innegable entre Can Yaman y de Method Demir en Erkenciskus, de los rumores que sugirieron un posible romance fuera de la pantalla, y de cómo Can, según las pistas, podría haber dado el primer paso. Hemos analizado las entrevistas, las fotos, los vídeos, y hemos especulado un poco porque eso es lo divertido. El vídeo ha recorrido la historia de Can Yaman y de Method Demir desde sus inicios en la serie Erkenciskus, destacando la innegable química entre los actores y el impacto que tuvo en el público. Se ha analizado el fenómeno de la serie, su éxito a nivel mundial y la forma en que la historia de Can y Sanem cautivó a millones de personas. El vídeo ha explorado los rumores que sugirieron un posible romance fuera de la pantalla, analizando las pistas y los gestos que podrían indicar que Can Yaman fue el que, de alguna manera, tomó la iniciativa. Se han revisado entrevistas, fotos y vídeos en busca de señales de un interés romántico entre los actores. El vídeo ha abordado la etapa posterior a Erkenciskus, destacando las carreras profesionales separadas de Can Yaman y de Method Demir, y la persistencia de la chispa entre ellos en la memoria de los fans. Se ha hablado de la nostalgia por la pareja, de la esperanza de que algún día se materialice el amor que se vio en la pantalla, y de la magia del mundo del espectáculo. El vídeo ha recordado que la historia de Can Yaman y de Method Demir nos ha enseñado sobre el amor, la amistad y la magia del mundo del espectáculo. Se ha destacado la importancia de soñar, de creer en la posibilidad de que la realidad supere la ficción y de recordar los momentos inolvidables que nos regalaron los actores. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encantó recordar esos momentos mágicos de Erkenciskus y revivir la emoción que sentimos al ver a Can y Demet juntos. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por favor, si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta. Compártelo con tus amigos y familiares, y sobre todo suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Es gratis y me ayudarás a seguir creando contenido como este. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.